Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un muy bonito día. Hoy quisiera compartir un tema con ustedes, algo breve pero muy importante, que tiene que ver sobre la importancia de congregarse o reunirse a aquellas personas que van a la iglesia cada 8 días. Hoy quisiera compartir acerca de eso, ¿no? ¿Por qué quiero compartir este tema? Porque he visto que muchas iglesias, aunque ya han abierto después de esta pandemia que enfrentamos, ¿verdad? Unos se han animado a abrir y la gente, algunos no van porque algunos pues ya, decidieron mejor quedarse en su casa. Sin embargo, considero yo que debemos de saber que es importante congregarnos, ¿no? Y quisiera darte algunas razones por las cuales tú y yo debemos de congregarnos. La primera que quisiera mencionar es que la palabra de Dios nos enseña en Mateo 18, del 19 al 20, que cuando dos personas se ponen de acuerdo en algo, dice la palabra de Dios, que Dios lo hará, que Dios lo va a hacer. Y luego dice el versículo 20, dice que porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces es muy importante que tú y yo nos congreguemos porque cuando nos reunimos, nos juntamos en un mismo propósito y eso hace que Dios esté ahí en ese lugar y se manifieste. Otra razón es lo que nos dice Salmos capítulo 133 del versículo 1 al versículo 3, donde nos dice que mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si tú has tenido la experiencia de congregarte alguna vez, seguramente sabes que cuando tú estás en ese lugar se siente algo maravilloso. Algunas personas lo describen a su manera y dicen es que se siente una vibra muy chida, muy buena. Y es porque la presencia de Dios está en ese lugar, porque hay hermanos juntos en armonía y entonces Dios ahí envía bendición y vida eterna. ¿Quieres que Dios te bendiga? Congrégate, seguramente Dios te ha de bendecir. Otra de las razones por las cuales también debemos de reunirnos es porque la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4 del versículo 10 al versículo 13 que cuando el pueblo de Dios se reúne como un cuerpo se edifican los unos a los otros. Tú eres edificado por otras personas te ayudan en tu crecimiento espiritual. Así que tú debes de congregarte, ¿por qué? Porque Dios va a usar otras personas para que tú puedas crecer. Entonces a veces decimos, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, ¿verdad? Pero a veces ese hipócrita, ese que tú llamas hipócrita, esa persona te va a ayudar a que crezcas en un área de tu vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo. También la palabra de Dios, otra razón, ¿verdad? Es porque la palabra de Dios también nos dice que debemos de congregarnos, es un mandamiento. Allá en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la palabra de Dios que no dejando de congregarnos, de reunirnos como unos tienen por costumbre. A algunas personas se les hace costumbre el ya no congregarse, pero tú y yo no debemos de caer en ese juego, sino que nosotros debemos de seguirnos congregando, seguirnos reuniendo, perdón, a pesar de las situaciones que enfrentemos, ¿verdad? A pesar de que de repente alguien no te salude o no te ve del todo bien, reúnete, seguramente Dios ahí va a traer bendición porque está siendo obediente a un mandamiento. Otra de las razones es que Jesús nos dio el ejemplo. El libro de Lucas capítulo 4 leemos que él estaba en las sinagogas y vemos a que Jesús iba varias veces a templos y entonces nosotros vemos como Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, él se reunía y estaba ahí y tomaba la palabra de Dios, los rollos, ¿verdad? Y comenzaba a enseñarla. Además, en muchas ocasiones también escuchó a otros rabinos, pues, hablar de la palabra de Dios, de los profetas, ¿verdad? Entonces debemos de reunirnos porque Jesús nos dio ejemplo. Y por último quisiera decirte que también debemos de reunirnos porque cuando nos reunimos y no dejamos de congregarnos, perseveramos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 2, 41, que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y estaban constantemente, semana con semana estaban ahí. Entonces, hay razones por las cuales tú y yo debemos de reunirnos. Yo sé que ante la situación y la emergencia
que enfrentamos como Estado, como nación, como el mundo entero, ¿verdad? Es complicado reunirnos, pero cada vez que tú tengas la oportunidad de reunirte con tu iglesia, donde se abra, asiste a ella, porque Dios te va a bendecir. Que tengas un muy bonito día, Dios te bendiga. Te saluda el pastor misionero Miguel Ángel Verduzco. Bendiciones. Hasta luego.